Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Esta es la segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Los saludos para todos los que estáis por ahí conectados. Por ejemplo, para Chema y Estefanía, que nos escuchan desde Pulau Pinang, en Malasia. Y a toda la gente que a través de la radio online estáis fuera de nuestras fronteras. Saludos, como decimos, desde España. Muchos temas, algunos temas nos esperan todavía en esta segunda hora. Nos iremos al interior del Banco de España y Miguel Pedrero con sorpresas ahí dentro. Y Miguel Pedrero nos traerá algunos datos de civilizaciones anteriores. Pero antes estamos con nuestro primer invitado, Enrique Lasso, escuchando el rumor de los muertos y una información, algo más sobre ese extraño manuscrito del cual estamos hablando. Uno de los baúles que Voynich pudo revisar procedía del legado de uno de los eruditos más célebres del siglo XVII, Athanasius Kircher. Entre otros manuscritos, el baúl contenía un libro singular. Voynich adquirió el manuscrito e intentó descifrarlo durante el resto de su vida. Falleció sin aproximarse siquiera a la solución. Tras la muerte de Voynich, el volumen acabó en Yale, en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos. Esta biblioteca alberga una valiosa colección de joyas bibliográficas, pero seguramente ninguna es tan famosa como el manuscrito Voynich. René Zambergen, uno de los mayores expertos en el manuscrito Voynich, lleva años trabajando en él. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a ver el manuscrito Voynich. ¿Tiene autorización? Sí. Cuando vi por primera vez una ilustración del manuscrito Voynich, tuve la sensación de que podría descifrarlo, de que podría leerlo. Pero estaba equivocado, no pude descifrarlo, igual que le había pasado a muchos otros antes que a mí. El valioso manuscrito se conserva en un lugar seguro de la Biblioteca Beinecke. ¿Tú lo has visto, Enrique, el manuscrito? Lo he visto, pero no he podido tocarlo. Lo he visto a través de cristal. No he tenido esa suerte. Hay muchos investigadores que están detrás de tratar de traducir. Sí, de tratar de desvelar qué es lo que nos quiere decir ese extraño lenguaje que, como digo, se corresponde con un alfabeto como el nuestro y que está redactado de una forma fluida, como escribiríamos cualquiera de nosotros. No solamente quieren saber qué es lo que dice, sino incluso quién fue el que lo escribió. Hay dos candidatos más importantes. Habéis mencionado uno de ellos, Roger Bacon, otro gran sabio de la corte de Isabel I. John Dee es otro gran candidato a él. Lo que sucede es que, Miguel, las pruebas que se le han hecho con el carbono 14 descartarían a ambos. ¿Sí? ¿Se han hecho pruebas con el carbono 14? Se le han hecho ya pruebas con el carbono 14, que todos sabemos que tienen un rango de fiabilidad, bueno, que pueden fallar, que lo ubicarían, se han hecho en los pigmentos especialmente, ¿no? Y lo datan entre 1403 y 1440, con lo cual descartaría tanto a Roger Bacon como a John Dee. Esto desconcertó mucho a todos los investigadores que hasta la fecha habían tratado de saber quién era el sabio, porque tuvo que ser un sabio, solo por los dibujos ya se nota, y por algunos juegos que hay a lo largo del libro, juegos de imágenes que hay a lo largo del libro, ya se sabe que eso tuvo que hacerlo alguien con unos conocimientos realmente profundos. 1400 el año. Y me decías que gracias a los dibujos habían hecho una categoría de diferentes temas, ¿no? Yo aquí tenía especies vegetales desconocidas, astronomía, fórmulas magistrales, seres ancestrales también.
Efectivamente. Las 5 categorías, una es botánica, es muy evidente porque hay muchísimos dibujos de plantas. Otra de astronomía, se ven muchas figuras celestiales y tal, donde se puede identificar incluso pues, antes se veía mucho mejor el cielo, se puede identificar perfectamente distintas estrellas y planetas. Otra dedicada a biología, donde se ven animales. Y las 2 últimas son las partes más interesantes. Una está dedicada a la cosmología y su relación posiblemente con el futuro, no, por eso se considera un grimorio, porque toda esa parte se considera que se pueden hacer sortilegios y adivinaciones. Y la última, a la farmacopea, se intuye que hay una serie de fórmulas para hacer preparados. ¿Cuál es el objeto de esos preparados? No lo sabemos, a día de hoy no lo sabemos. Y me decías casi para terminar, Enrique, que es curioso porque cuando coges las páginas, los dibujos, es como si esos dibujos tomaran vida y se movieran como cuando pasas, coges un libro que hay figuras y pasas así rápidamente las páginas y esas figuras se van moviendo. Se mueven. Esto es algo que se descubrió hace muy poco tiempo, gracias a la digitalización, y se vio que en determinadas partes del libro, si pasamos determinados dibujos que están en páginas sucesivas de forma rápida, como cuando éramos pequeños hacíamos un dibujito y hacíamos que alguien se moviese, los pasas y se ve determinadas figuras femeninas, en otras ocasiones estrellas, en otras ocasiones una especie de sirenas que están como en una balsa, hacen movimientos. No se sabe qué significa eso, por qué el que creó el Voynich hizo esas figuras en movimiento, ni qué es lo que nos quieren transmitir. Es curioso que el siglo XXI, que tenemos descifrado hasta, yo que sé, unos sistemas de ordenador increíbles, no podamos, y se conocen multitud de lenguas de todos los planetas, de todo el planeta, no podamos identificar o traducir ese manuscrito, ¿no? Es curioso. Es curioso. A mí hay una parte de eso que casi me gusta que esté así. Me parece maravilloso que en este momento en que nos creemos tan poderosos y que todo está a nuestro alcance de la mano, todavía libros que fueron escritos siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, todavía seamos incapaces de acceder a ese conocimiento y nos veamos incapacitados con nuestros ordenadores tan potentes de descifrar esos códigos que crearon gentes que consideramos tan atrasadas. Quizá a lo mejor sabían mucho más de lo que creemos nosotros. A lo mejor es una prueba de la existencia de otras civilizaciones. Seguramente. Nos quedaremos con eso. ¿Se puede ver en internet? Si pinchas, ves si se puede sacar ahí. Sí, ahora mismo no recuerdo, pero cualquiera que lo busque, sobre todo si lo busca en inglés, puede ver todas las páginas. Está ya todo escaneado. Sí, son todas las páginas. Casi 330 páginas. Es un libro pequeñito, el formato es pequeñito y cualquiera puede acceder a él, y cualquiera, esto es lo más interesante, puede acceder al proyecto para tratar de traducirlo. Hay distintas organizaciones que incluso premian económicamente si alguien tiene la certeza de ser capaz de dar con su contenido. Buscando en internet, sobre todo en inglés, manuscrito Voynich, y lo puedes ver. Y lo pueden ver todo, o sea que es real, existe y tiene toda la magia de que todavía no hemos logrado desvelarlo. Enrique Lasso fue nuestro primer invitado con este rumor, ¿cómo se llama? El rumor de los muertos. El rumor de los muertos. ¿Forma de contacto contigo? Pues la forma más sencilla, a través de mi cuenta de Twitter, @Enrique Lasso. Así. Así. Yo tengo un contacto muy directo con los lectores y... ¿Contestas a todos los Twitter y esas cosas? Salvo algunos días, pues por ejemplo, seguro que esta noche voy a tener la cuenta de Twitter un poco saturada. Siempre trato de contestar a todo el mundo. Hay días que me cuesta más, pero lo pueden decir la gente que me sigue, que casi siempre tardo más o menos, pero trato de contestar a todo el mundo. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco después de tu paso por aquí. Todo un boom, un escritor español que ha estado durante un año el número 1 en listas de... iba a decir el nombre, en listas de esos sitios donde se compran libros digitales, y que acaba de editar su libro en papel. Un placer, espero verte, mucho éxito, que sigas escribiendo, sobre todo con ese trasfondo de investigación de cosas auténticas y reales. Muchísimas gracias. Y ten cuidado con los libros prohibidos, que ya sabes que a veces vuelven locos a la gente. Llevaré mucho cuidado, sí, porque yo sí les tengo mucho respeto
Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de poder compartir toda esta experiencia contigo y con todos los oyentes del programa, entre los que me cuento. Ha sido un placer. Gracias. Y mientras llega nuestro compañero Miguel Pedrero, que está por ahí, os invitamos a ir al Banco de España a disfrutar. Esta noche queremos proponeros un viaje diferente. El mundo de la conspiración está lleno de historias fascinantes y todos hemos disfrutado en Espacio en Blanco descubriéndolas, pero ¿y si saliéramos del estudio? Afortunadamente la radio nos permite eso y mucho más gracias al sonido, y es lo que vamos a hacer a continuación. Los que conozcáis Madrid en mayor o menor medida podréis visualizar nuestro destino de esta noche. Se trata de la Plaza de Cibeles, un entorno arquitectónicamente privilegiado y también lleno de secretos. De hecho, pocos saben que la famosa diosa romana, que es arrastrada en su carro por 2 leones, es en sí una llave. La custodia de uno de los mayores tesoros del mundo, la guardiana de la cámara acorazada más sofisticada e impenetrable de nuestro país y que nunca ha sido asaltada. Una trampa mortal, al fin y al cabo. Vamos a descender al subsuelo de la capital para conocer metro a metro las profundidades del Banco de España. Y para ello tenemos que empezar en este punto, en la gran plaza interna que conecta los 2 edificios que componen el Banco de España. Por un lado el de 1891 y frente a él la ampliación de 1936. Una zona abierta de 900 metros cuadrados de superficie en la que encontramos el acceso a las entrañas de esta instalación. Desde aquí deberemos descender 48 metros en varios niveles y superando, claro está, medidas de seguridad diseñadas para terminar con la vida de cualquier intruso no deseado en segundos. Lejos de todo romanticismo, estamos descendiendo un tramo de escaleras de lo más normal. Es la primera parte de nuestro recorrido. A partir de este sector encontraremos varios sótanos, en los que también tendremos que bajar y en los que diversas puertas acorazadas nos cortarán el paso. Estamos frente a una de esas puertas. Se trata de inmensas moles de entre 8 y 16 toneladas que fueron instaladas en 1932, cuando tiene lugar la construcción de todo este entramado de galerías. Hay que imaginar el esfuerzo logístico que debió suponer bajar hasta aquí cada una de esas puertas, sobre todo con las herramientas de hace más de 80 años y además en un ambiente prebélico. Fueron construidas en Estados Unidos, en Pensilvania, y están fabricadas en acero, pero como curiosidad, y dada la antigüedad de estos accesos, el metal no es inoxidable, lo que obliga a los responsables del Banco de España a cubrir estas puertas con una capa de vaselina varias veces al año para evitar su deterioro. Sin embargo, su edad no debe engañarnos, ya que su precisión es tal que cualquier obstáculo, cualquier partícula, una mota de polvo, un cuerpo extraño que se interpusiera en su marco, impediría que se cerraran correctamente, por lo que para que se active el sistema de seguridad necesario para mantener todo esto protegido, deben encajar al milímetro. Son necesarias 2 llaves y 2 contraseñas para abrir cada una de las puertas que nos vamos a encontrar en todo este camino, así como para hacer funcionar los ascensores a los que estamos llegando ya. Además, para desbloquear cualquiera de ellas, todas las anteriores tienen que estar perfectamente cerradas. Así que daos cuenta de que en todo momento estamos avanzando, pero en realidad estamos encerrados aquí abajo. Llegamos al ascensor en el que vamos a descender, ya estamos subidos en él 36 metros más. Por encima de nuestras cabezas están ahora mismo, y casi los podemos oír, 2 arroyos subterráneos que recorren toda esta zona. El de las Pascualas, que baja por el Paseo de la Castellana, y bajo él, no hay mucha gente que lo sepa, pero a muy pocos metros sobre nosotros se encuentra canalizado el arroyo de Oropesa, que desciende por la calle Alcalá y que es el responsable de alimentar la fuente de Cibeles. Este es precisamente el mayor sistema de seguridad del que dispone toda esta red
en la que nos encontramos. Y es que en caso de detectar alguna presencia inesperada, todo el torrente de agua que circula por ahí arriba inundaría cada uno de estos pasillos y cada cámara en cuestión de segundos. La muerte, en caso de intrusión, está asegurada. Por suerte, nuestro viaje radiofónico nos permite explorar todos estos lugares sin ningún peligro. Estamos ya alcanzando un pequeño puente de no más de 2 metros de longitud que pasa por encima de un foso y que va a morir a una puerta más, igual que las anteriores. Accedemos y estamos dentro. En este último distribuidor, donde estamos ahora, podemos ver ya las puertas de las distintas cámaras que guardan hasta 1/3 de todo el oro del que dispone nuestro país. El resto se encuentra en el extranjero, por motivos de seguridad, lógicamente, entre Estados Unidos y Londres. Pero aquí, en este lugar, además de la Cámara del Oro, existe un compartimento que pertenece al Ministerio de Economía, otro para el Ministerio de Justicia y uno más perteneciente al Defensor del Pueblo. Os diré como curiosidad, que llama mucho la atención, que las paredes de toda esta zona están cubiertas de espejos. Me cuentan que esto se dispuso así para evitar ángulos muertos, de tal forma que nadie pudiera ocultarse en uno de los rincones y que si yo ahora asomo la cabeza por cualquiera de estos escondrijos, es bastante sencillo observar toda la estancia. Dependiendo del momento histórico, en la Cámara del Oro se almacena una media de 281 toneladas de este material en lingotes de 12 kilos y medio. Además, en una cámara justo a nuestro lado se atesora la mayor colección de monedas del país, con más de 500.000 de piezas de distintas antigüedades y de un valor incalculable. Muchos no saben que por estos pasillos, hasta hace apenas 3 décadas, transitaban a diario 2 guardias civiles las 24 horas del día, que vivían con sus familias aquí abajo. De hecho, a muy pocos metros de donde nos encontramos, aún hoy se conservan las estancias perfectamente acondicionadas en las que estas personas desarrollaban su vida cotidiana. Un auténtico búnker que de hecho ni se inmutó cuando las bombas de la guerra civil explotaban en el exterior. Sus paredes están fabricadas con varios metros de hormigón armado y acero fundido y se ha mantenido inalterado durante casi un siglo. Pero vamos a ir ascendiendo a la superficie porque esto ya empieza a ser algo agobiante. Como veis, en los rincones más insospechados de nuestras ciudades se esconden historias fascinantes, casi propias de película. Estamos seguros de que no volveréis a mirar a esta diosa Cibeles con los mismos ojos. A partir de ahora, si tenéis la oportunidad de transitar por este emblemático rincón de Madrid, ya sabéis que debajo del asfalto, debajo de los túneles de metro, de los respiraderos, de los aparcamientos, los sótanos, incluso del propio alcantarillado, descansa uno de los secretos mejor guardados de nuestro país: la mortal cámara acorazada del Banco de España. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias. Les demostraremos que los vampiros están mucho más Espacio en blanco. Esa otra historia oculta Con Miguel Blanco. que ha definido nuestro mundo. En Radio Nacional. Misteriosos. Sí, claro que es de estos temas misteriosos, pero muy relacionados con la ciencia. Es un libro sobre historia, sobre arqueología, sobre física, sobre biología, en el que planteo una serie de hallazgos científicos en estos campos del conocimiento que tiran abajo muchos de los dogmas sobre los que se asienta la ciencia ortodoxa o el academicismo ortodoxo o el pensamiento políticamente correcto dominante actualmente, ¿no?
Fíjate que normalmente una de las cosas que suelen argumentar, ¿no?, determinadas personas, escépticos o negadores, es que no hay pruebas científicas de ciertas cosas, de la existencia del fenómeno ovni, de la existencia de vida después de la vida, de la posibilidad de que nuestro ADN sea artificial, quizás de origen extraterrestre, de que nos hayan visitado seres de otros planetas en la antigüedad, de que sobre la faz de la Tierra existieron otras humanidades, que es de lo que vamos a hablar esta noche, y sin embargo hay muchísimas evidencias y pruebas desde el punto de vista científico que apuntan precisamente a estas posibilidades trascendentes. ¿Cuál es el problema? Bueno, que tiran abajo el dogma fundamental sobre el que se asienta el academicismo ortodoxo dominante. ¿Cuál? El materialismo. Es decir, cualquier investigación científica que vaya en la línea de demostrar o de averiguar, o por lo menos de intentar averiguar si la conciencia es independiente del cuerpo físico, tiene que pasar una serie de barreras mucho más complejas y complicadas que cualquier otra investigación científica. ¿Por qué? Porque es una trascendencia tremenda. Si en algún momento una investigación científica, un estudio, un ensayo demuestra que la conciencia es independiente del cuerpo físico, agárrate. Yeah. Y las hay. Hay múltiples evidencias, hay múltiples estudios que apuntan a esa posibilidad. Pero eso tiraría abajo uno de los grandes dogmas, el materialismo, ¿no? Que no existe nada más, que lo que vemos es el mundo material que nos rodea. Conocimiento prohibido, no quieren que sepas la verdad. La última obra de nuestro compañero Miguel Pedrero. Tienes muchos fans, Miguel. Hay mucha gente que quiere que estés muchas veces con nosotros, pero bueno, el tiempo es así. ¿Vas a presentar el libro en algún sitio? Sí, vamos a hacer una charla, una conferencia presentación del libro el próximo jueves, el jueves 23 de octubre a las 7:30 de la tarde, en la Casa de Cantabria, aquí en Madrid, que está en la calle Pío Baroja 10, es Metro Ibiza, y por supuesto la entrada es libre y gratuita. Si queréis conocer a Miguel Pedrero, si queréis conocer estas teorías cada día más extendidas, para algunos conspiranoicas, pero cada día con más visos de realidad, jueves 23 de octubre a las 7:30 en la Casa de Cantabria de Madrid, en la calle Pío Baroja. Ya estamos con preguntas. Dice si Miguel va a hablar sobre ciudades ciclópeas. Sí, algo hablaremos. Vale, empieza por donde quieras, que luego dices que no te he dejado tiempo. Bueno, menos mal que esta noche no hablamos de ovnis. Bueno, ya hablaremos, que tengo un buen cargamento esperando. Sí. Mira, esto tiene mucho que ver con uno de los capítulos del libro y con lo que yo pretendo con Conocimiento Prohibido, ¿no? Todos hemos estudiado en el colegio que las primeras civilizaciones de la historia fueron la egipcia y la sumeria hace aproximadamente unos 5.000 años atrás. Pues no. ¿No? No. Hay abundantes pruebas, evidencias incluso arqueológicas de que esto no es así y de que existieron civilizaciones incluso tan avanzadas como la sumeria o la egipcia miles de años antes, incluso en plena época glacial. Imagínate. Estoy recordando, la semana que viene seguramente tenemos en exclusiva a uno de los guardianes de los cráneos de cristal, esas calaveras de cristal, y él decía algo parecido, decía que esos cráneos son la prueba de que ha habido civilizaciones que tienen 50.000, 70.000 años. Es algo de locos para los historiadores ortodoxos decir eso. ¿Qué pruebas hay? Bueno, es que en realidad no sabemos demasiado sobre nuestro pasado. No sabemos casi lo que ha pasado hace 200 años. ¿Qué podemos saber lo que ha pasado en plena época glacial? Es decir, hace aproximadamente unos 10.000 años es el fin de la última glaciación, que se supone que duró unos 100.000 años. Pues hace 10.000 años acaba esa época glacial, y según la arqueología o la antropología más ortodoxa, pues hace 10.000 años, hace 8.000 años, los seres humanos pues éramos nómadas, nos agrupábamos en tribus y éramos unos seres bastante primitivos, ¿no? Pero a la vista de las evidencias parece que las cosas no son así. Mira, si nos vamos simplemente a la cuestión de las tradiciones, ¿no? En diferentes culturas, en distintas partes del mundo, hay una tradición que se refiere a una edad de oro, ¿no? A una época gloriosa donde había una serie de civilizaciones muy avanzadas
y que acabaron desapareciendo por un gran cataclismo, fundamentalmente por un diluvio. Luego también... En eso coinciden muchas de ellas, ¿verdad? Muchísimas. Igual que coinciden muchísimas de ellas en que en un momento determinado aparecieron unos héroes o unos dioses civilizadores, ¿no? Que fueron los que civilizaron a diferentes culturas, incluso les enseñaron a realizar actividades como la agricultura, la domesticación de animales, que es el principio de la civilización. En un momento determinado, sobre todo a determinadas zonas costeras, llegan unos héroes, unos hombres con unos conocimientos superiores que instruyen a los habitantes de esas tierras, por no hablar de la existencia de monumentos megalíticos y petroglifos que se encuentran en diferentes lugares del planeta: Asia, América, Europa, cuando se supone que en esa época no existía ningún tipo de contacto transoceánico. Sin embargo, ahí están las pruebas. Y no hablemos de los geoglifos, esas enormes figuras que simplemente que son visibles desde el aire y que también se encuentran en América, en Europa, en Asia, y que ya no es noticia que cada semana o cada 2 semanas se descubran nuevos geoglifos en diferentes partes del mundo. La última, hace cuestión de un par de semanas, fíjate, en el norte de Kazajistán, 50 geoglifos enormes de entre 80 y 400 metros de longitud, que muestran diferentes figuras, anillos, cruces, incluso como las líneas de Nazca, ¿te refieres? Exactamente, igual que las líneas de Nazca, pero hay muchísimas, desde la Amazonia brasileña, Europa, Asia, muchísimas. Y concretamente este hallazgo en Kazajistán se hizo a través de Google Earth, fíjate, qué curioso, ¿no? Hasta allí viajaron los arqueólogos, a pie de campo localizaron estos enormes geoglifos, pero se cree que hay cientos de ellos más, ¿no? Hace muchos años, estando en el desierto de Gobi, alguien que nos acompañaba dijo que posiblemente había líneas parecidas a las de Nazca. En Mongolia las hay. Ya. Y tú lo sabes bien. Más cosas, cuéntame. Espera, tenemos que hacer una pausa. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias. Nómadas. Dicen la gente que viaja a Isfahán y los isfahaníes que Isfahán Nesfe Jahan. Isfahán es la mitad del mundo. Al ver Isfahán, como si hubieras visitado la mitad del mundo. Uno de los rincones más especiales de Oriente. Nómadas, con Álvaro Soto. Irán apelará a todos tus sentidos. Tenemos una comida que se llama joroshte mast. Es guiso con yogur. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Nómada, la buena radio aquí en Radio Nacional de España, por si queréis viajar también, como hacemos o tratamos de hacer nosotros aquí con imaginación. ¿Más lugares o más? Bueno, hasta ahora quizás algunos escépticos que nos están escuchando pueden decir, vale, hablamos de estamos con lo mismo. Estamos con lo mismo, vale. Tradiciones, sí, bueno, alguna serie de evidencias arqueológicas, lo de los geoglifos, los petroglifos y los monumentos megalíticos, que no se puede explicar. De hecho, hay una teoría... Y no se puede además datar con el carbono 14. Tú dices que son 70.000 años, pero puede haber hecho hace 1.000. Claro, de hecho, por ahí circuló una teoría en su momento, y es que los petroglifos, los dibujos exactamente iguales de petroglifos en diferentes continentes se podría explicar en base a la ingesta de sustancias alucinógenas, ¿no? Que los chamanes tenían las mismas visiones y por eso pues en diferentes partes del mundo, porque estaban colocados con anteógenos o con... Claro, y por eso plasmaban los mismos dibujos en la piedra con esos petroglifos. Pero bueno, es una teoría un poco traída por los pelos. Es decir, que los escépticos nos pueden decir, bueno, pruebas circunstanciales, ¿no? Pues vamos a la arqueología pura y dura y a los hallazgos absolutamente claros y diáfanos, ¿no? Nos vamos a Turquía, Göbekli Tepe. Es un complejo arqueológico hallado en el año 1994. Hace 2 días. Hace 2 días, no hace tanto. ¿Sabes en qué época está datado? No. Hace unos 12.000 años. Göbekli Tepe es de hace unos 12.000 años, es decir, 2.000 años antes del fin de la última glaciación. Y estamos hablando muy probablemente de un enorme centro ceremonial. ¿Vivían hasta 100.000 personas, algunos dicen? Bueno, en el caso de Göbekli Tepe es un centro ceremonial, pero se supone que si ese era el gran centro religioso,
obviamente tenían que existir o tienen que existir una serie de asentamientos a su alrededor. Es decir, se ha localizado parte de lo que es un asentamiento muy probablemente absolutamente enorme de una civilización totalmente desconocida. Hasta el momento lo que se ha desenterrado son 4 estructuras ovaladas de entre 10 y 30 metros de diámetro, formadas por paredes de piedra, ¿no? En el centro destacan 2 pilares en forma de T. Los estudios geofísicos realizados sobre el terreno han localizado 16 estructuras más. Y lo que es más interesante, también hay una serie de figuras esculpidas en relieve, figuras de brazos, de manos en posición de plegaria. Es decir, que se supone que eso es un enorme centro ceremonial. Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que los responsables de su construcción pertenecían a una civilización muy avanzada. Pero, vamos, prácticamente nada que envidiar a la egipcia y a la sumeria, solo que mucho más anterior, ¿no? 7000 años antes. Estamos hablando de unos restos arqueológicos que muestran la existencia de una civilización avanzada 7000 años antes de que naciera la egipcia y la sumeria. Esa es una de ellas en Turquía. ¿Hay más datos? ¿Hay más hechos categóricos que prueben que han existido otras civilizaciones, Miguel? Sí, no salimos de Turquía. Kataluyuk, 40 kilómetros al suroeste de la provincia de Konya, ¿no? También se han descubierto una serie de asentamientos humanos, en este caso de hace unos 10.000 años, ¿no? Es más, en Kataluyuk vivían alrededor de 10.000 personas, en una época en la que se supone que todos éramos nómadas, ¿no? Además tenían un método de construcción muy curioso. Construían una ciudad sobre la anterior, con lo cual hasta el momento se han descubierto 12 ciudades superpuestas. Otra cuestión absolutamente... ¿Ciudades subterráneas o...? Una sobre otra, 12 capas, 12 ciudades, ¿no? Pero lo más sorprendente, no se han encontrado restos de basura, con lo cual, tenían... Eran muy limpios. Sí, tenían un sistema... Sí, claro. Y esto es un rasgo fundamental de la existencia de una civilización, que tenían unas técnicas de higiene, de deshacerse de las basuras, que nada que envidiar a otras grandes civilizaciones. Las paredes están repletas de una serie de pinturas decorativas, ¿no? Es más, son las pinturas más antiguas sobre edificaciones de las que se tienen conocimiento, en pleno neolítico. Y es más, una de esas pinturas es un mapa. Un mapa de hace 10.000 años. O sea, es que hay que hacerse una idea de lo que estamos hablando. Egipto y Sumeria son de hace 5.000 años. Y resulta que en Turquía, 5.000 años antes, es decir, hace 10.000 años... pues hay una serie de edificaciones absolutamente increíbles, una serie de pinturas, y una de ellas es un mapa, ¿no? Además también han encontrado numerosas figuras, ¿no? Y además algunas de esas figuras, fíjate, representan a mujeres con grandes vientres y pechos abultados, ¿no? Los arqueólogos lo que piensan es que están representando a la diosa madre. Era una sociedad matriarcal, es decir, una sociedad enormemente estratificada y organizada. Parece ciencia ficción. Hace 10.000 años existía en Turquía una civilización tanto más avanzada que la egipcia. Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, 1 hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cuando uno visita... ¿Has estado en Egipto? Nunca, jamás. Vale, es una de mis asignaturas pendientes. Sí. Tenemos que ir, ¿eh? Sí, tenemos que ir. Cuando uno visita Egipto, he escuchado un poco las explicaciones o la idea que tú llevabas prefijada a nivel aquello y dices, aquí algo falla, algo no encaja. ¿Puede ser más antigua esa civilización de lo que nos han contado? Probablemente sí, pero tampoco tenemos que recurrir a eso, porque, hombre, la civilización egipcia es absolutamente grandiosa, ¿no? Pero uno de los grandes enigmas no es tanto cómo se construyeron las pirámides, que lo es, sino cómo surgió la civilización egipcia, quiénes fueron sus ancestros, ¿no? Cuáles fueron sus orígenes, ¿no?
Se cree, o al menos, comúnmente se tiende a pensar que la civilización egipcia nació hace unos 5.000 años, cuando el faraón Zoser comenzó a construir la primera pirámide escalonada, ¿no? Entonces, esto ya era una enorme demostración de grandes conocimientos astronómicos y arquitectónicos. El problema es que no se sabe de dónde procedía esa civilización o de dónde obtuvieron esos conocimientos, ¿no? Bueno, sin embargo, parece que tenemos algunas respuestas, ¿no? Nos tenemos que ir a los confines suroccidentales del desierto egipcio. Nos referimos al yacimiento arqueológico de Nafta Playa, ¿no? En realidad es un centro megalítico, son una serie de piedras dispuestas en círculos y formando otra serie de figuras que se extienden en un área de 3 kilómetros de largo y aproximadamente 1,5 de ancho, ¿no? Esto, Nafta Playa, ha sido investigado por diferentes arqueólogos y antropólogos de distintas universidades, ¿no? Y han llegado a la conclusión que estas formaciones pétreas apuntan a determinadas constelaciones, a Sirio y a las constelaciones de Orión y la Osa Mayor, es decir, exactamente a donde parece que apuntan las pirámides. Pero atención, Nafta Playa data... ¿Y a preguntar de cuándo? ¿De qué fecha es? Hace unos 9.000 años. Es decir, 4.000 años antes de que surgiera la civilización egipcia, ¿no? Es más, incluso se han encontrado enterramientos de vacas y pinturas de estos bóvidos que los habitantes de Nafta Playa consideraban sagrados, ¿no? Y que eso conecta directamente con uno de los dioses egipcios más importantes de su panteón, que es la diosa vaca Hathor. ¿Cuál es la teoría? Pues parece ser que cuando se produce el fin de la última glaciación, hace unos 10.000 años, el Sáhara se convierte en un vergel. Pero a medida que iban pasando los siglos y los milenios, eso se iba transformando en un desierto, con lo cual las gentes que vivían allí en el Sáhara huyeron, ¿no? Y se fueron hacia otras zonas, ¿no? Siempre con el recuerdo de ese paraíso perdido, ¿no? Y probablemente aquellas gentes que vivían en el Sáhara, muy fundamentalmente en la zona de Tassili, en el sur de Argelia, pues finalmente se asentaron en este desierto egipcio y ellos fueron los que crearon esa civilización o ese asentamiento de Nafta Playa que luego daría lugar a la civilización egipcia. Es decir, que esos grandes conocimientos astronómicos, arquitectónicos, etcétera, provenían de unas gentes que vivieron al final de la última glaciación hace unos 10.000 años en el Sáhara, cuando aquello era un vergel. Y esto pues tiene mucho que ver con el desierto del Tassili, en pleno Sáhara, que tuve la oportunidad de visitar in situ. Espera un segundito, creo que alguien te saluda desde allí. Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España. Desde ese lugar venían a saludarnos, Miguel. Sí. ¿Qué recuerdos? ¿Dónde nos vamos ahora? Aparte de... salimos del Tassili. Sí. Hablaremos en otro momento de todo ello, esa impresionante cantidad, más de 10.000 pinturitas hechas ahí con diferentes motivos. Sí. ¿A dónde nos vamos? Como otra prueba de anteriores civilizaciones. Bueno, pues si lo que he contado hasta ahora... Hay un montón de historiadores que se están insultando, se están poniendo a parir, y que lo sepas, ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Pues si lo que he contado hasta ahora parece sorprendente, lo que te voy a contar ahora pues es para agarrarse. Nos vamos hasta Gunung Padang, Java, en Indonesia. Es un conjunto megalítico de 25 hectáreas en forma de colina y 855 metros de altura. Es más, los arqueólogos que están investigando la zona creen que la parte superior de ese montículo es en realidad una enorme pirámide. Utilizando técnicas de georradar, los arqueólogos han logrado localizar toda una serie de construcciones bajo tierra, incluidas cámaras y pasadizos. Otra cuestión interesante, que los constructores de Gunung Padang utilizaban unas técnicas muy parecidas a las que empleaban aquellos que levantaron Machu Picchu, ¿no? Sí, muy exactamente parecidas, ¿no? Sobre todo
lo que tiene que ver con la unión de las piedras, ¿no? La unión casi perfecta, ¿no? Que es algo que además tuve la oportunidad de contemplar, no en Machu Picchu, pero en Isla de Pascua. Los ajus, que son las plataformas sobre las que se asientan los famosos moais, algunos de esos ajus pues recordaban enormemente a esas técnicas de construcción que son absolutamente sorprendentes. Piedras irregulares que se entrelazan unas con otras de manera absolutamente perfecta. ¿De qué fecha estamos hablando? Bueno, esto es lo más impresionante, ¿no? Las dataciones apuntan a una antigüedad de entre 16.000 y 23.000 años. Es decir, estamos hablando de la época glacial. Estamos en plena glaciación hace unos 16.000 o incluso hace unos 23.000 años, ¿no? El director de las excavaciones de Gunung Padang está absolutamente convencido de que en Indonesia existió una civilización tan avanzada como la egipcia, que fue devastada por alguna clase de catástrofe natural, pero probablemente unos 10.000 o 15.000 años más antigua que la egipcia. Déjame que pongamos un poco de música para digerirlo. Nos preguntan algunos oyentes qué opinas de las pirámides de Bosnia, si serían una prueba de una civilización desconocida. Este es un viaje que tenemos pendiente, tenemos que ir porque el descubridor, entre comillas, supuesto descubridor, nos ha invitado a ir allí. Tenemos que ir a ver qué pasa con esas pirámides. Me gustaría enormemente saber qué hay de verdad o qué hay de mentira en esas pirámides. Muy polémico, ¿verdad? Sí, muy polémico. Vale, nos vamos a buscar otras, cuando volvamos de ese viaje que tenemos planeado. Ese sí lo tenemos pendiente, Egipto en primer lugar, sí. Bueno, yo quiero ir a las pirámides de Bosnia. Vale. Dime, civilizaciones sumergidas. Claro, porque lo que hemos estado hablando ahora es de restos arqueológicos, de restos de civilizaciones descubiertas sobre tierra firme, pero lo que hay bajo el agua, ¿no? Piensa una cosa, y esto yo creo que es algo muy a tener en cuenta, y supongo que también me crucificarán algunos arqueólogos. Cuando termina la glaciación, hace unos 10.000 años atrás, se cree que el nivel de las aguas asciende unos 130 metros. ¿no? 130 metros. 130 metros. ¿Dónde surgen las civilizaciones? Fundamentalmente, al lado de las costas, ¿no? Es decir, la gente se asienta al lado, en zonas costeras, ¿no? Por lo tanto, si el nivel del mar sube 130 metros, estoy absolutamente convencido que bajo las aguas hay restos de civilizaciones muchísimo más avanzadas o incluso tanto como la egipcia, de los que no tenemos ni la más remota idea, de gentes que vivieron en plena época glacial y esos restos están bajo el agua. ¿Por ejemplo? ¿Ejemplos? ¿Hay algunas? Sí. En el año 2000, el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India realiza unos estudios geológicos en ciertas zonas de la costa de ese país y de pronto descubren unas estructuras sumergidas en el Golfo de Cambay, ¿no? ¿Al sur? Sí, unas estructuras absolutamente sorprendentes que no saben a qué civilización pertenecen, y según los arqueólogos es probable que tengan unos 9.000 o 9.500 años de antigüedad. Permítame hacer una pregunta un poco ingenua. ¿Cómo pueden datar esa...? No, en este caso no es como Göbekli Tepe o Cataluyuk o Gunung Padang, ¿no? En este caso estamos hablando de hipótesis, ¿no? Vale. No se han podido datar, vale. ¿no? Nos vamos a otra serie de edificaciones sumergidas, estas muy conocidas. Yonaguni, una isla japonesa, pues muy cerca de esta isla, en sus costas, hay una serie de estructuras sumergidas y una de ellas tiene toda la pinta de ser una pirámide escalonada. Se desconoce su antigüedad, pero lo que sí está claro es que durante la época glacial, esa zona, la zona donde ahora están sumergidas esas edificaciones, era una enorme extensión de terreno, por lo tanto no es extraño que esa zona fuese habitada. Nos vamos a otro lugar, por ejemplo, Mega, ¿no? La famosa ciudad o civilización sumergida encontrada al occidente de Cuba, ¿no? Cuba. Año 2000, la doctora Paulina Zelinsky y su equipo descubren una serie de estructuras que llevan ya tiempo estudiando algunos arqueólogos cubanos, ¿no? Que creen que podrían tener hasta 8.000 años de antigüedad. Es más, algunos arqueólogos
tanto cubanos incluso como mexicanos, creen que de Mega pudieron proceder aquellos que dieron lugar a la civilización olmeca, ¿no? Que es una civilización absolutamente desconocida. Sorprendente, tú además la has visitado en varias ocasiones. La civilización olmeca de hace unos 3.500 años floreció fundamentalmente en los estados de Tabasco y Veracruz, en México, pero no se sabe absolutamente nada de su procedencia. Y hay muchos arqueólogos que piensan que su procedencia es precisamente Mega, esta civilización sumergida de la que poco se sabe. A punto de terminar, habría que dar muchos más datos. Quizá nuestro último punto esta noche, el Amazonas. Ahí hay también cantidad de restos extraños, ciudades, civilizaciones. Pero es que hasta hace pocos años se pensaba que en el Amazonas jamás pudo florecer una civilización. Sin embargo, cada vez se están haciendo más hallazgos que contradicen esta aseveración, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos, pero nos vamos a quedar en un lugar concreto, en el estado de Acre, en Brasil. En plena Amazonia brasileña se han descubierto, atención, más de 200 geoglifos, más de 200 enormes figuras geométricas muy parecidas a las de Nazca, ¿no? Hay algunas, todas son enormes, pero hay algunas que sobrepasan los 250 metros de longitud, ¿no? Es más, la mayoría de muchos geoglifos, o la mayoría, se extienden bajo la tupida selva, con lo cual de la mayoría de estos geoglifos no tendremos noticia nunca jamás, ¿no? Es decir, los arqueólogos solo han localizado una mínima parte, pero fíjate qué forma de construirla tenían, ¿no? En realidad están formados por zanjas de entre 2 y 8 metros de profundidad y 5 de ancho, pero alrededor de estas figuras hay cantidad de misterios. Por ejemplo, se desconoce cuál es su significado, no se sabe. En la zona no se han encontrado restos de que estuviera habitada. Es decir, quiénes fueron los constructores de estos enormes geoglifos y a dónde se marcharon. No hay restos arqueológicos asociados a estos enormes geoglifos. Es decir, no hay herramientas y no hay viviendas. ¿Cómo las realizaron? ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde están los restos de comida? ¿Dónde están los asentamientos? No hay absolutamente nada. Los arqueólogos piensan que tenían una finalidad ritual, pero desconocen quiénes los hicieron y qué técnicas emplearon para ello. Y lo más increíble, obviamente, como todos los geoglifos, solamente pueden ser observados desde el aire, desde una zona elevada, ¿no? Sin embargo, en esa zona no existe ni cerro ni montaña desde los cuales se puedan contemplar estas enormes figuras. Desde luego, son una prueba inequívoca de que tuvo que existir una civilización avanzada con cierto grado tecnológico y de estratificación social para realizar esto. Y terminamos por hoy. Recordar que os anunciamos, la próxima semana estaremos en Albacete. Será un placer veros por allí en un programa especial con muchos temas invitados. No os lo perdáis, que va a ser interesante. Y teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores: Francisco Javier Cruz de Córdoba, Nat Llopis del Facebook, Diana Pastor del Facebook, Manuel Rebolledo de Barcelona y Silverio Gutiérrez de Badajoz. Poneros en contacto con nosotros y os mandaremos ese regalo, ya veréis qué chulo, del Espacio en Blanco. Y gracias a todos por la participación. Feliz semana para todos, disfrutar de este otoño-verano que tenemos, seguir escuchando Radio Nacional, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, en 7 días nos vemos, ha sido un placer estar aquí. El Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.